¿Qué tal? Saludos. Tengo acá el libro Quito Profundo de Jaime Moreno Haro, que se editó en 1991 y cuenta la historia del Quito antiguo, pero del Quito precolonial. Una historia muy poco conocida, olvidada capaz ya. Pero bueno, acá voy a ir compartiendo lo que nos decía Jaime Moreno. En este episodio, pues bueno, tengo la sección Una civilización en la mitad del mundo y voy a compartir la introducción. Dice así: hasta hace poco, cuando se hablaba de Quito como civilización, se producía una reacción de franco desdén en la élite cultural del país. A toda afirmación o descubrimiento que a los conspicuos académicos parecía chocante, sucedía una odiosa conspiración de silencio, mientras que las alaracas no cesaban cuando se trataba de elogiar a los hijos de soles ajenos, y lo que es más odioso, a los enemigos del pueblo quiteño, antiguo y moderno. Barrocos, neoclásicos, románticos y realistas tratan de Quito desde el punto de vista inca-hispánico. Las dos máximas autoridades históricas parecen ser Pedro Cieza de León y el inca Garcilaso de la Vega. Falta en nuestra historia el testimonio del nativo. Nos cuenta el padre Juan de Velasco que para escribir su Historia del Reino de Quito se había documentado en cosa de 42 autores. Entre los libros y manuscritos de consulta se encontraba la obra de Jacinto Coyahuaso, titulada Guerras Civiles de Atahualpa y su hermano Atoco. El cronista indio debió documentarse directamente en la escritura-relato Filosofía de los Pilas y Quicos sobre un tema tan trascendente para la nación quiteña, pues se trataba de explicar en esa obra cuáles eran los motivos de la profunda enemistad entre Quito y el Tahuantinsuyo. Dicha crónica fue incinerada por mandato del corregidor de Ibarra, el cual había prohibido a los indígenas letrados escribir libros por ser esa ocupación exclusiva de blancos. Cuando Coyahuaso, por imposición de su confesor, logró concluir parcialmente su obra, esta fue escamoteada para perderse definitivamente. Como no es la crónica de Coyahuaso la única perdida, sino casi todas las que se refieren a la antigüedad quitense, el caso repetido da ocasión de sospechar la oculta intervención de incógnitos, detectadores de herejías y doctrinas entre comillas diabólicas. Pregunta: ¿era Quito una civilización serpentina y, por ende, maldita, o bien sufrió desde muy temprana época la malévola tergiversación histórica manipulada desde el Rímac por collas y orejones enquistados en la pseudo-aristocracia virreinal? Hoy como ayer, las civilizaciones no iniciáticas, enemistadas muchas veces por problemas de hegemonía política, celebran alianzas sorpresivas para atacar a un enemigo común a nombre de la sana ortodoxia. En el caso hispano, huelga señalar la total adhesión del pueblo y la corona a la iglesia oficial, voluntariamente exotérica e intolerante. Durante el descubrimiento y la conquista de América, los reyes católicos habían expulsado del suelo español a moros y hebreos a nombre de la religión católica, apostólica y romana, quedando ese país prácticamente purgado de elementos heterodoxos. Buena acá una acotación para conocer lo que implicó realmente la expulsión de los hebreos de España, invitarles a que escuchen la lectura de España y los judíos de Norberto Ceresole, ya que eso tiene una gran importancia hasta la época
para conocer la ideología de la oligarquía sionista mundial, que está acabando ahora mismo con el pueblo palestino. Y se basa, por supuesto, no solo en la expulsión en su momento de los judíos de España, sino también en la ideología del Holocausto. Pero bueno, si quieren conocer sobre eso, les dejo un enlace en la descripción. Continúo. En cambio, produce extrañeza el caso de los incas, de los cuales nos hemos acostumbrado a pensar como si ellos fuesen los únicos depositarios de un saber iniciático de estirpe solar. Pero cuando vemos a Tupac Yupanqui y Huayna Cápac derramar sangre para conquistar tierras ajenas, nos vienen ganas creer que el Incario dejó de ser una civilización iniciática desde cuando se impregnó de mesiánico imperialismo. Así entendidos los hechos, nos es fácil adivinar por qué no existen evidencias de la antigua cultura quiteña, logrando imponerse el criterio del imperio inca a través de su historiador más leído y admirado, el mestizo Garcilaso de la Vega. ¿Puede un pueblo sin tradición ser el mismo? Expresarse con originalidad, crear. Por más que se exalte la famosa escuela de arte quiteño, duele reconocer que toda esa magnificencia que vemos en los templos y conventos de Quito son una obra maestra de alienación cultural. En ese sentido, España realmente colonizó hasta el punto de que un indígena quiteño, Manuel Chili, logra esculpir imágenes de un refinado neoclasicismo con absoluto olvido de su etnia. A la gubia de Caspicara no podemos exigirle que nos regale el bulto de un longuito dios nacido en un Belén andino, mucho menos la escena del segundo nacimiento en el Catequil de Quito. Por encontrarse Quito a considerable distancia de la metrópoli, se esperaba el florecimiento de una cultura más autóctona, más india, pero no fue así. Los quiteños se transculturizaban más rápido que los otros pueblos de la América española. Ya para entonces las pseudo-aristocracias criollas, junto con las cortes de España y Europa, comenzaban a gravitar sobre el sol de Versalles. Primero lo neoclásico y rococó, luego Voltaire, Rousseau y la enciclopedia imprimieron su profunda huella en la mente vacía de las jóvenes generaciones, donde nosotros podemos incluir a culteranos neoclásicos, románticos y modernistas, que no quisieron iluminarnos con la luz verdadera del chaquiteño, sino con la luz artificial de París, Verde y Rastacuero. Bueno, cha significa verdad, verdadero. Y Quito va cambiando paulatinamente de nombre hasta transformarse en la República del Ecuador. Los nuevos amos del reciente cuño, después del reparto del botín, bautizan al antiguo Quito con un nombre cursi, de texto de geografía, endilgándole el afrancesado mote de Ecuador. Perdida la personalidad de un pueblo por haber renunciado a su nombre, fácil es hacerlo presa de bastardos intereses de propios y extraños. Por un lado, el indígena quiteño, desprovisto de su cha, su gran verdad, es hoy día un ser sin historia, un indio a secas que, por casualidad, conserva todavía un folclor sin sentido y un lenguaje demótico, plebeyo, semivernáculo, semi-español. Por otro lado, los blancos y mestizos que hacen la política y la historia del país, avergonzados del chile quiteño, se han convertido en ridículos espejos donde podemos ver las muecas y carantoñas que van dejando las efímeras modas de los imperios culturales del mundo. Chide por si acaso significa árbol. Y mientras más corre el tiempo hacia la plenitud del milenio, más crecemos en la negación absoluta de nuestro origen.
En la actualidad, el ecuatoriano moderno, sea aborigen o no, pisotea la semilla de oro del maíz y la quinoa, del árbol y la hierba en aras de sus apetitos. Por afán de lucro, tala selvas y bosques como antes ya extirpó de raíz el chide o árbol genésico de Quito. Y envenena el aire, que es vehículo de o vida, y contamina el agua, la gran purificadora, y derrama a torrentes el sagrado semen humano, burlándose sarcásticamente de la antigua sabiduría. Consumado el parricidio cultural, nosotros, ecuatorianos de la 20ª centuria, aspiramos a blanquearnos con la educación moderna, eliminando de nuestros genes e inconsciente colectivo lo autóctono y americano. Desprovistos de raíces ancestrales, con la seguridad de pertenecer a una patria sin historia, tratamos de fluir con la onda que está de moda en el ámbito acultural de América Latina. Con estos antecedentes, la barbarie oficial consagra la falsificación de nuestra historia y el desprecio de nuestros valores. En las escuelas y colegios se impone la enseñanza de una historia que más o menos se reduce a los siguientes tópicos. Una prehistoria que más pertenece al país del sur, por ser un hábil resumen de los comentarios reales del Inca Garcilaso. Un desconocimiento completo del panteón quiteño, de sus dioses y demonios, en beneficio, claro está, del viracochismo peruano. Eclipse total de la gloria que merecen los heroicos caciques quiteños, Nazacotapuento, Quelagu de Cochasquí, Eplicachima, Calicuchima, Atipillahuaso y demás generales del ejército de Atahualpa. Desconocimiento del Chilpano, Purgay, Cañari, Panzaleo, etc., en beneficio exclusivo de la cultura quichua. Persistente difamación a la memoria del general Rumiñahui, héroe máximo de nuestra nacionalidad. Exaltación desorbitada de los mantuanos de Caracas que hicieron posible la intromisión anglo-francesa en Hispanoamérica y la abolición de nuestra gloriosa nacionalidad quiteña. Una larga sucesión de gestas nada heroicas protagonizadas por gachupines y criollos, por militares de opereta, eglógicos, gamonales y sublimes chupatintas magnificados por la lupa de historiadores, interesados y ganapanes. Como puede verse, una historia tergiversada y mutilada impide dar al quiteño de hoy y mañana su aporte cultural a la humanidad. Sin embargo, es preciso sacudirse algún día del marasmo producido por tanto lavado cerebral que ha venido en detrimento de nuestra cultura. Porque Quito, hoy República del Ecuador, no es una Babel conformada por apátridas y guairapamushkas que aceptan a regañadientes ser ciudadanos de un país subdesarrollado. Y bueno amigos, con esto termino el episodio. En el próximo estaré compartiendo en torno a una polémica pro Velasco o contra Velasco.